Lucas capítulo 22, versos 63 al 71, siguiendo con la exposición de la palabra del Señor. Escuchen el título: Proceso de juicio contra el Señor Jesús. Proceso de juicio contra el Señor Jesús. ¿Saben una cosa? Dios me ha permitido, a través de un ministerio que se llama Crossroads, trabajar alrededor de unos 7 años en las cárceles en Colombia y también en Latinoamérica. Pero sobre todo en la cárcel modelo de Bogotá, que es la cárcel que frecuentemente vamos. Allí he tenido la oportunidad de escuchar diferentes historias de las razones por las cuales las personas están privadas de su libertad. Algunos de los que están allá en la cárcel definitivamente están por malhechores, por haber hecho el mal. Algunos por ladrones, otros porque han matado, otros porque han robado, de diferentes índolos. Definitivamente algunos, el juez determinó: tú mereces la cárcel, y están en la cárcel porque han hecho el mal, son malhechores. Pero hay otros, y un gran porcentaje de los que están en la cárcel es por alguna injusticia. Por alguna injusticia han sido mal procesados y eso les ha hecho que estén en la cárcel. Alguno de estos, quiero contarles uno. Por ejemplo, un día una persona me contó que él estaba casado y resulta que tenía 2 hogares, pero no era creyente. Él tenía 2 hogares y las 2 esposas no sabían que él tenía las 2 esposas. Con uno era casado, que era la que él dice que amaba más, y con la otra no, pues la amaba, pero no se había casado porque se había casado con la de acá. Con estos tenía 2 hijos y con ella tuvo también 2 hijos, 2 hijas. Pero él vivía con las 2. Nadie imagínense, el hijo mayor tenía ya 20 años y vivía con las 2 esposas. No sabía cómo lo hacía, cómo hacía para un día vivir allá y luego acá, pero el hecho es que él vivió 20 años con 2 esposas. Resulta que después de 20 años, él se convierte a Cristo. Y cuando se convierte a Cristo dice: yo ya no puedo vivir bajo esta mentira. Cristo me dice que yo tengo que hablar la verdad. Así que él va a esta esposa, a la que no es casada con él, y le dice: mira, yo ahora soy creyente y yo quiero contarte algo que es terrible. Yo voy a asumir las consecuencias, estoy dispuesto a asumir las consecuencias. ¿Y qué es? Y le contó que era casado. Y va a su esposa y le dice: mi amor, quiero contarte algo, yo a ti te amo, pero estoy dispuesto a asumir las consecuencias. Yo durante 20 años te he traicionado, yo tengo otra mujer, ahora soy creyente, mi Dios me dice que diga la verdad. Le contó la verdad. No, ¿y qué decidiste hacer? No, yo me quiero quedar contigo, tú eres mi esposa, somos casados, yo te amo a ti, a la otra yo la voy a dejar. La otra le dijo: tranquilo, no hay problema, nos divorciamos. Y así quedó. Y un día, entonces, con ella tenía una niña que era menor de edad. Y un día, entonces ella le dice: mire, nosotros nos divorciamos, pero ya de aquí en adelante tú vas a empezar a responder por... claro, yo respondo por mis hijos. Sigo normal, solo que ya mis convicciones no permiten que yo ahora esté contigo. Yo tengo mi esposa. Así quedó. Y un día entonces ella lo cita a un centro comercial a que dé la cuota de su hija. Y cuando da la cuota de su hija, resulta que llegó el gaula y le puso las esposas. Y se lo lleva. Y él dice: ¿por qué me capturan? Dice: usted tiene una orden de captura. ¿Por qué? Por violación. Por violación. ¿Y a quién? Dice que usted viola a su hija desde que nacía. La esposa, esta de acá, le dijo: tranquilo, no hay problema, pero fue con su hijita menor y fue a la fiscalía y dijo: diga por favor que mi papá me violaba. Eso fue suficiente. 43 años de cárcel. 43 años de cárcel. Está en la cárcel, es un líder, yo conozco ese líder, es un líder en la cárcel, predica, ayuda, pero está pagando 43 años de cárcel por algo que fue injusto. Bueno, podríamos nosotros ajusticiar o lo que sea, pero luego la niña crece, porque ya lleva 13 años privado de la libertad. La niña crece y va allá y le dice: señor juez, yo dije mentiras. Dice: no, ya no nos importa, vale la versión que dijiste cuando niña. Pero si yo te valgo la versión
de que dijiste mentiras, tu mamá y tú se van para la cárcel y él sale libre. ¿Qué quieres? No, que él siga preso. Y ese tipo de injusticias. Ahora, muchos de ellos dicen, yo no merezco estar acá, es injusto lo que hicieron conmigo. Desafortunadamente, la mayoría de nuestras leyes son juzgadas por la justicia romana. ¿Y cuál es la justicia romana? La justicia romana tiene una balanza. Si la balanza está a favor nuestra, salimos nosotros sin castigo. Pero si la balanza está en nuestra contra, ¿cierto? Así tengamos la razón, recibiremos el castigo de acuerdo a la ley. Punto. Pueda que seas inocente, pero si la balanza, los testigos falsos o lo que sea, van en contra tuya, te vas para la cárcel. Hace poco aquí en Colombia, y usted que está viendo este video, quiero hablar algo aquí de Colombia. Vimos cómo se le estaba haciendo un juicio a un expresidente, un juicio que el dictamen duró casi todo un día. Un expresidente de la República de Colombia. El dictamen ese día sobre algunos de los juicios le declararon culpable. Pero él, con el poder que tenía, con los abogados que tenía, luego apela a esa decisión y fue absuelto de los cargos. Hoy está libre. Puede que sea culpable o no, pues estamos en la balanza romana y hay un juicio que se dictaminó, un juez lo dictaminó. ¿Y cómo vemos ese juicio? Hablando de juicios y al seguir estudiando el Evangelio de Lucas, nos encontramos con el juicio más injusto que pudo haber sobre la historia de la raza humana. Un juicio que va a enfrentar el dueño del universo, el creador de todo, va a enfrentar un juicio totalmente desproporcionado en lo que se refería con hacerle justicia a él. Un hombre que había hecho milagros, un hombre que había hecho prodigios, un hombre que había hecho señales, un hombre que había sanado enfermos, había dado de comer a personas, un hombre que simplemente por la necedad de algunos lo están llevando a juicio. Hasta el momento este hombre llamado Jesús, el Señor Jesús de Nazaret, ha sido traicionado por uno de sus discípulos. Su traición le costó de que unos soldados de la cúpula de la religión en ese momento fueran y lo tomaran en custodia. Ha sido negado por uno de sus mejores discípulos, Pedro. ¿Quién lo traicionó? ¿Quién fue? Judas. ¿Quién lo negó? Pedro. Y es entregado a las autoridades religiosas. Siendo custodiado, empieza a vivir la noche más larga y aterradora que una persona pueda vivir, la cual se juntará con el nuevo día que le llevará hasta la muerte. Yo quiero, por favor, que usted piense cuántas veces desde aquí, cuántas veces con usted y conmigo. Saben que conmigo, yo este sermón mientras lo preparaba, generalmente tenemos la tendencia a defendernos. Y a mí me pasa eso. Yo tiendo y siempre tengo la razón, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, porque el otro puede tener también la razón, desde su punto de vista. ¿Sí me estoy explicando? Y siempre, pero cuando yo preparé este sermón, quiero decirle, amado hermano que estás viendo este video, que a mí me puso a reflexionar y Dios me dijo, aprende de mi hijo. Le estaban haciendo injusticia. Estaban hablando mal de él y lo que hizo es guardó silencio, ya lo vamos a ver. Era totalmente injusto. Noten, él estaba en el Getsemaní, había pasado todo un día de predicación. Escuchen esto, el Señor había pasado todo un día de predicación, de enseñanza. Se fue al Getsemaní a orar. Si es posible, pasa de mí esta copa. Y en medio de eso llegan unos soldados del Sanedrín y lo toman porque lo había vendido uno de sus discípulos. Él no tuvo la oportunidad de dormir. Ha pasado todo un día y ha pasado toda una noche, y en esa noche va a pasar un juicio oculto, un juicio injusto. Y esa noche
se le va a chocar con un día, que ese día va a terminar en la cruz con él. Así que él no solamente sufrió el castigo físico, emocional, sino también de cansancio ahí, todo un día de sueño. No pudo dormir por lo que estaba pasando. El pueblo de Israel, hermanos, era el pueblo de Dios, era un pueblo diferente. El pueblo de Dios se esperaba mucho de ellos. Dios los defendía, Dios los custodiaba, pero a él, frente a hacer justicia, Dios esperaba que su pueblo hiciera lo justo. Tome como referencia Deuteronomio 16:18. ¿Qué se le pedía? Escuchen esto. ¿Qué se le pedía o qué esperaba Dios de su pueblo, del pueblo de Israel, cuando hacían justicia? Mire, Deuteronomio 16:18 dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus. Y mire lo que dice: los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Dios ya les había dado una ley a su pueblo: pongan jueces, y cuando ustedes tengan que hacer justicia, hagan justicia justa. El verso 19 del capítulo 16 de Deuteronomio que estamos leyendo dice: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás. ¿Con qué propósito? Para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios le había dicho al pueblo de Israel: ustedes tienen que ser justos cuando vayan a hacer justicia. Y aquí vemos todo lo contrario. El Señor Jesús está siendo enjuiciado de manera injusta. ¿Qué esperaba entonces, según Deuteronomio, Dios de su pueblo? Que hiciera ¿qué? Justicia, que haga lo justo. Pero ¿qué hicieron con el Señor Jesús? Aquí vemos que el proceso del Señor Jesús fue totalmente injusto. Hoy veremos una parte y la próxima vez vamos a ver el resto. Porque el Señor, podemos ver que el proceso fue primero ante las autoridades judías religiosas. El proceso empezó con las autoridades judías religiosas. Primero el Señor fue llevado ante Anás, luego el Señor fue llevado ante Caifás, otro sumo sacerdote, luego fue llevado ante el Sanedrín, luego fue llevado ante las autoridades civiles, ante Pilato, luego fue llevado ante Herodes y luego nuevamente llevado a Pilato para que dictaminara que lo crucificaran. Así que, teniendo brevemente este panorama, como les dije, me gustaría hablarles bajo el título Proceso de juicio contra el Señor Jesús, parte 1. Porque hoy es la primera parte, la próxima vez vemos la segunda. Aunque Lucas no lo menciona, escuchen esto, Lucas no menciona, él simplemente dice lo que ocurrió ahí. Me gustaría que vaya buscando en su Biblia, búsquelo primero, Juan capítulo 18, verso 12. Primero lo llevan ante un sumo sacerdote. Al Señor Jesús esa noche lo llevan ante un sumo sacerdote. Y aunque este sumo sacerdote ya está retirado, es un emérito, ¿cierto? Aún seguía teniendo influencia sobre el pueblo. Pastor, explíqueme un poco qué significa eso. Yo no sé si ustedes recuerdan unos años atrás que en el mundo había 2 papas, ¿cierto? Que fue... ¿Quiénes y quiénes? Díganme, por favor. ¿Cuál papa? Quedaron 2 papas, ¿sí? Uno quedó jubilado y estaba en su casa de retiro por ya muy anciano, no podía ejercerlo, y estaba el otro papa, ¿cierto? Los 2 papas. Resulta que aquí estaba ocurriendo lo mismo. El sumo sacerdote era un cargo que era dado por el gobierno, Roma lo colocaba, pero en lo posible ese cargo era hasta que muriera. Pero aquí encontramos en Juan capítulo 18, verso 12, mire lo que dice. Entonces la compañía de soldados
el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Vea que aquí nos dice que cuando tomaron al Señor Jesús lo ataron. Y le llevaron primeramente ¿a quién? A Anás, porque era suegro de Caifás. ¿Notan? Que era sumo sacerdote aquel año. Anás fue un sumo sacerdote, pero este ya era retirado. El que en ese momento ya era sumo sacerdote era Caifás, pero aquí primeramente lo llevan a Anás, y mire lo que dice el verso 14. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. El sumo sacerdote del momento, llamado Caifás, había dicho: oiga, tenemos problemas, tenemos situaciones, matemos solamente a este y ya, para que el pueblo no sufra. Pero Anás fue un sumo sacerdote que ya era retirado. Posteriormente, y siendo aún de noche, porque esto es importante, al Señor Jesús lo están llevando al sumo sacerdote y lo llevan ¿a qué horas? De noche. ¿Y por qué de noche? Porque la gente estaba durmiendo. ¿Y por qué era necesario de noche? Porque si era de día la gente peleaba por su Mesías. Pero a él le están haciendo un juicio fuera del contexto que se debería hacer. Ahora, el Caifás, que era sumo sacerdote activo por aquel año, mire lo que dice Juan 18:19. Juan 18:19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofeteada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado ¿a quién? A Caifás, el sumo sacerdote. ¿Notan? Anás era el sumo sacerdote y el Señor Jesús primero está siendo interrogado ante Anás. Anás era un sumo sacerdote ya retirado, pero tenía influencia sobre el pueblo, así que lo están interrogando. Y él entonces lo envía a Caifás, que era el sumo sacerdote activo en el momento. En este contexto es donde aparecen los versículos que observaremos hoy. Todo este contexto. A él lo toman, ¿cierto?, de allá del Getsemaní, lo llevan atado, dice, lo llevan primero ante Anás, un sumo sacerdote retirado, luego a Anás lo llevan ante Caifás, y en este contexto, recuerden que cuando está ante Caifás fue cuando Pedro lo negó, ¿recuerdan? Cuando Pedro está ahí sentado, calentándose un poquito, y todos dicen: pero tú eres uno de ellos, y él lo negó, eso ya lo vimos, pero él está ante Caifás. ¿Cómo observaremos estos versículos entonces? Primero, el proceso de juicio mientras están con los custodios, y segundo, el proceso de juicio ante el Sanedrín. Dos, ante los custodios y ante el Sanedrín. Miremos el primero, el proceso de juicio mientras está con los custodios. Hermanos, los custodios eran simplemente guardias del templo que cuidaban al Señor Jesús mientras se decidía qué hacer con él. Eran guardias, así como cuando usted en la congregación pone un diácono, ¿cierto?, que cuide la puerta. En ese tiempo era el templo hecho por Salomón y luego reconstruido por Zorobabel, pues tocaba cuidar, y allá pues habían guardias armados, algunos, ¿sí?, que estaban ahí cuidando. Pues esos guardias van con palos y con todo, según lo que vimos en enseñanzas pasadas, y prenden al Señor Jesús. Estos eran simplemente custodios, no tenían autoridad, pero ¿qué hacen estos hombres y qué reacción toma el Señor Jesús frente a esto? ¿Qué es lo que hacen estos hombres? Mire lo que dice Lucas 22:63. Lucas capítulo 22, verso 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús, número uno, se burlaban de él. ¿Notan?
y dos, le golpeaban, le azotaban. Miren, estos eran simplemente custodios, pero para ellos, él no era el Mesías. Para ellos no era Dios hecho carne. Para ellos no era alguien más, sino que merecía ser castigado por ir en contra de su religión. Así que se burlan de él, lo golpean, y verso 64, o lo azotaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Demuéstranos que eres profeta, dinos quién te... Oiga, ¿no les parece eso terrible, miserables? O sea, es algo injusto. Él es Dios. Él pudo haber llamado un séquito de ángeles y coger estos pinches guardias y destruyalos. Pero no. Noten, estos lo golpean. Usted se imagina vendarle los ojos y pegarle un puñetazo. A ver, no es que eres profeta, dinos quién te golpeó. ¿Cuál de nosotros fue? A ver. ¿Usted se imagina la burla contra él? Solo metas en la historia, hermanos, de cómo tuvo que sufrir nuestro Mesías. Están haciéndole un juicio. Y él, dice el verso 65, decían otras muchas cosas injuriándole. Le gritaban insultos, lo insultaban. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 67, nos amplía un poco diciendo que estos custodios hasta le escupían la cara. Solo tómelo como referencia. Dice que estos custodios no solamente le golpeaban, se burlaban de él. A ver, díganos quién es. A ver, profetiza. A ver, no es que eres profeta. Eso hacían con él. Terrible. Pensemos por un momento, estos eran simplemente custodios, no eran autoridad, no tenían decisión por él, pero aprovechan el momento para hacer dos cosas: se burlan y le golpean. Pregunto, ¿él podía saber quién le estaba golpeando? Sí, claro que sí, porque era Dios. Entonces, ¿cómo no respondió nada? Entonces, ¿por qué él no se defendió? Él sabía lo que estaba pasando con él, estaba profetizado, y la única forma de salvar a los perdidos por el pecado era entregar su vida en la cruz. En otras palabras, él sabía que su propósito sobre esta tierra era ese. Así que aunque lo golpearon, aunque lo escupieron, aunque lo maltrataron, guardó silencio, porque ese era su propósito. Él sabía. Si tú esto no te conmueve, si tú esto no te duele lo que hicieron con el Señor, yo digo, wow, qué costo tan tremendo tú y mi pecado. Marcos capítulo 14, verso 41, dice: vino la tercera vez y les dijo: duerman ya y descansen, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Él sabía que iba a estar en manos de sinvergüenzas injustos, que iban a hacer lo injusto con él. ¿Cómo podemos resumir esto, hermanos? El Señor pudo haberse defendido, claro que sí, Él era Dios, pero no lo hizo, ¿saben por qué? Por amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó su vida, su Hijo, para todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios ha visto tu pecado, Dios ha visto lo que tú eres, pero entregó a su Hijo por amor. Fue su amor por los perdidos que dejó que hicieran con él lo que le hicieran, que se burlaran, que le golpearan. ¿Usted se imagina los golpes y cómo suenan esos golpes? ¿Usted se imagina cómo estaba la cara del Señor? Las cosas que hicieron con él. Gloria a Dios que por ese acto ahora yo soy salvo. Gloria a Dios que por ese acto tú y yo podemos decir: me voy para el cielo si me muero. Pero eso le costó a él. Pensemos por un momento, ¿qué hacemos cuando son injustos con nosotros? Y es aquí donde esto me pegó durísimo. Yo decía: Dios mío, son injustos conmigo, y yo inmediatamente reacciono.
me han hecho mal inmediatamente. Digo, es que yo tengo la razón y quiero ganar a toda costa. Pero ¿cómo reaccionó el que realmente era justo? Él, dice la Biblia, que no reaccionó. Inmediatamente queremos reaccionar buscando tener la razón o queremos justificarnos. Pero aquí vemos que nuestro maestro nos dio ejemplo cómo reaccionar frente a la injusticia. Busca Primera de Pedro capítulo 2, por favor. Primera de Pedro capítulo 2, verso 20 al 25. Miremos lo que nos dice el apóstol Pedro al respecto de la injusticia. ¿Saben una cosa? A veces nosotros nos quejamos, es que son injustos conmigo, es que me van a quitar la casa y el banco es injusto porque me van a quitar la casa, solo he pagado 3 cuotas y me comprometí a 100 cuotas y porque, ¿qué va a pasar con mis 3 cuotas que he pagado? Pero si no has pagado la cuarta, pues te la van a quitar. Y peleamos y somos malos, ¿cierto? Primera de Pedro 2:20 dice, pues, ¿qué gloria es? Escuchen esto y subráyalo en su Biblia. Dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? O sea, si a usted lo han encontrado robando, si a usted lo han encontrado haciendo el mal, si usted le encontraron con una mujer que no es la suya y le pega tremenda paliza y usted guarda silencio, pues te encontraron haciendo el mal. Mas si haciendo lo bueno, dice Pedro, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si haces lo bueno y por hacer lo bueno te hacen algo injusto y lo soportas, pues eso es lo que tiene aprobación de Dios, dice Pedro. Pues para esto fuiste llamado, dice el verso 21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así que cuando sean injustos con nosotros, nuestra mirada no es yo tengo la razón. Miremos cómo reaccionaría Cristo. ¿Cómo reaccionaría Él? Que es que Él me lanzó la basura a mi patio. Qué injusto es ese vecino. Bueno, ¿cómo reaccionaría Cristo? Mire lo que dice el verso 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Verso 23. Quien cuando le maldecían, como estos custodios, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, por la cuya herida fuiste, ¿qué? Sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis sido vueltos al pastor y obispo de vuestras almas. Qué enseñanza tan maravillosa. Por eso les digo, hermanos, que Dios me dijo, guarda silencio, come callado. Y a veces estás metido en problemas por tu propia culpa, pues no te quejes. Pero cuando sean injustos, Señor, gracias. Tú verás cómo pagas por mí. Así que ya vimos el proceso de juicio mientras están con los custodios. Miremos el proceso de juicio ante el Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín? Era un grupo más o menos de 70 ancianos líderes de los judíos que se reunían para dictaminar justicia. Pensemos por un momento, la justicia era ilegal por cuanto era de noche. A él lo estaban llevando de noche. No debería ser antes de una fiesta y estaban a las puertas de la fiesta de la Pascua, pero aún así lo están ajusticiando. No debería ser interrogado por un sumo sacerdote y al Señor Jesús lo interrogó un sumo sacerdote. Pero ha pasado todo esto. Totalmente injusto el juicio del Señor. El Señor ha pasado toda la noche de sufrimiento. No solamente de sufrimiento, sino de injusticia. Su cara está golpeada, ensangrentada, estaba cansado, a lo mejor con sueño. Y Lucas nos dice, verso 66 del capítulo 22, cuando era de día.
Vea, al Señor Jesús no le llegó el día como a muchos les llega, borrachos. ¿Cierto? Porque hay gente que hoy en día les llega el día borrachos, bailando, tomando, fumando, haciendo cosas. Al Señor Jesús le llegó el día mientras enfrentaba una injusticia. Cuando era de día se juntaron tres tipos de personas: los ancianos del pueblo, los líderes del pueblo, los principales sacerdotes o los jefes de los sacerdotes, incluyendo el sumo sacerdote, y los escribas, los que eran maestros de la ley. Y le trajeron al concilio. Ahora entonces ha pasado por dos sumos sacerdotes y le llevan al concilio. Estas personas, como les dije, alrededor de 70 personas que decidían y juzgaban. ¿Sobre qué le querían juzgar? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Y qué responde el Señor? La pregunta es: ¿eres tú el Cristo? Le querían juzgar sobre eso. ¿Eres tú el Cristo? Dinos, cuéntanos. ¿Tú eres el Mesías, el que debemos esperar para que salve a este pueblo? Dínolos. Y mire lo que dice el Señor, verso 67 del capítulo 22. Si yo se los digo, ustedes no lo van a creer. A este grupo de personas, ¿saben una cosa, hermanos? No les interesaba la respuesta del Señor Jesús. Lo que quieren es tener una razón para llevarle a juicio. Y el Señor añade en el verso 68. Y también si yo les pregunto, ustedes no me van a responder, ni tampoco me van a soltar. Entonces, ¿para qué me preguntan? ¿Me estoy explicando? Suena eso como raro. En alguna oportunidad el Señor les dice, oiga, díganme una cosa, ¿de dónde viene el bautismo de Juan? Pero ellos no respondieron, según Lucas 20. Porque dijeron, si decimos esto, malo. Si decimos esto, él dice, pues tampoco yo les voy a decir de dónde viene mi autoridad. El Señor les dice, quiero sí agregar algo. ¿Y qué es? Verso 69. Pero desde ahora, dice, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. O sea, ustedes me están preguntando que soy el Cristo, pues si yo les respondo no me van a creer. Y si les preguntan no me responden. Pues entonces, quiero sí decirles algo. A partir de ahora el Hijo del Hombre se va a sentar. Pero desde este momento el Hijo del Hombre se va a sentar a la derecha de Dios Todopoderoso. En otras palabras, y aquí en adelante yo les está diciendo, el Hijo del Hombre, Él tendrá el poder, la autoridad que Dios Padre le va a dar. Interesante. Verso 70. Dijeron todos. Le hacen otra pregunta. Luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Notan, primero le hacen la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Eres tú el Cristo? Y ahora les dice, ¿eres tú acaso Hijo de Dios? Y él les dijo, ustedes dicen que lo soy. Él pudo haber dicho, sí, lo soy. Pero les está diciendo yo quiero afirmarle lo que ustedes están diciendo. Ustedes están diciendo, sí, soy el Hijo de Dios. Él era Dios hecho hombre. 100% Dios, 100% hombre. Todos dijeron, ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús les dice, ustedes mismos lo están diciendo, simplemente. Para un judío esto se consideraba blasfemia. Un judío solo tiene Dios Padre. Son monoteístas. Y decir que un hombre era Dios, bueno, se olvidaban que el mismo salmista dice, ¿no saben que Dios dice, dioses sois? ¿Cierto? Pero ellos están negando las escrituras. Así que entonces ellos dijeron, verso 71, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. De eso se pegaron, estaban buscando cualquier cosa. Recuerden que Satanás lo tentó allá en el desierto al empezar su ministerio, pero constantemente empezó a tentar al Señor Jesús. Una de esas es, ¿debemos dar tributo al César? ¿Recuerdan eso? ¿Y qué respondió él? Da al César lo que es del César. Por otro lado, le tentaban aquí, le tentaban allá, y ahora dijeron ya, esta es la oportunidad. Pero todo esto de acuerdo al plan de Dios. Permítame terminar y hacer algunas aplicaciones. El Señor Jesús empezó a ser enjuiciado y hemos visto que ha pasado por las autoridades religiosas,
Posteriormente será llevado a las autoridades civiles, que lo vamos a ver en la próxima enseñanza, la otra parte del juicio. ¿Pero fue casualidad todo esto? Recordemos que no. No fue casualidad. No fue casualidad que él pasara este proceso. Esto fue profetizado y su propósito para salvarnos debería ser evidente. El Mesías tenía que sufrir. Solo recordar Isaías 53, el siervo sufriente. Frente al mal juicio, lo importante es cumplir el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Su servidor fue muy tocado con este texto. Siempre y sobre todo en esta vida nos están juzgando mal. Siempre. No ven lo bueno de nosotros. Del Señor Jesús no vieron sus milagros, sus prodigios, sus señales. Buscaron cualquier cosa para enjuiciarlo. De nosotros va a pasar lo mismo. Tú ayudas a una persona siempre, le ayudas. Y el día que cometes un error, con eso basta para que te juzgue, te señale y te critique toda la vida. Así que yo con esto, yo dije, Señor, yo aprendo de ti. Nos van a enjuiciar, nos van a juzgar, nos van a señalar. Vayan por favor a Filipenses 2:5. Mire lo que dice. Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Saben una cosa? Dios pudo haber hecho, miró la humanidad en la tierra y dijo, esta plaga los destruyo, se acabó el problema. Ya, ahí se hubiera acabado todo el problema. Pero no, Él dijo, yo los amo. Esta es mi creación, se han corrompido, pero yo voy a morir por ellos, voy a sufrir, voy a hacerme hombre y como hombre sufrir. Y luego voy a hacerme siervo hasta ir a una cruz y que me maten. ¿Y qué pasó? Verso 9 de Filipenses 2. Por lo cual también le exaltó Dios a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí vemos la actitud del Señor. Él tenía la razón, pero no buscó tener la razón. Él buscó la solución. Eso es actitud. Cuando te estén juzgando mal, y vuelvo le digo al primero, que una enseñanza de hablarles al predicador, y una de las que siempre preciso por estos días, me tocaba esto. Señor, ¿qué actitud vamos a tomar frente a un mal juicio? ¿Quieren saber la segunda parte? No se pierdan la segunda. Va a estar bueno. A Dios y a la gloria. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos que frente a un mal juicio debemos tomar la actitud que tú tomaste, Señor Jesús. Gracias por salvarnos. Gracias por amarnos. En medio de cualquier injusticia con nuestros padres, con nuestros hijos, con esta sociedad, por favor, permítenos ver tus huellas para que sigamos tus pisadas. Que cada día nos parezcamos más a ti. Perdónanos cuando hemos querido tener la razón en todo, así estemos equivocados. Perdónanos cuando a veces hasta usamos nuestras manos para pelear y alzamos la voz y gritamos y decimos, es que yo tengo la razón. Perdóname, Padre. Perdóname. Pero hoy, ayúdanos por tu Espíritu a ser más parecidos a ti. Ayúdanos a que en medio de la injusticia soportemos para que toda la gloria la recibas tú. Gracias por escucharnos y bendecirnos. Y oramos en Cristo Jesús. Amén.